tardes, queridos amigos. Estamos saliendo al aire desde Tampa. Este es su canal, La Razón con Alfredo. Quiero, en primer lugar, antes de abordar el tema que vamos a debatir en el día de hoy, darle las gracias a todos aquellos amigos que nos han hecho llegar a través de las redes sociales, a través del contacto personal, los criterios realmente sobre el trabajo que nosotros estamos ejecutando detrás de las cámaras, para llevarle a ustedes nuestros puntos de vista, para invitarlos a la reflexibilidad de las ideas, para evitar los debates de las ideas y sobre todo para defender la democracia, esa que tanto ha costado en el mundo para que pueda proliferar y para que tanto los cubanos como los venezolanos como los nicaragüenses podamos vivir realmente en libertad. Esperamos que este programa sea del agrado de todos ustedes, por cuanto en el día de hoy está dirigido a el proyecto de constitución de la República de Cuba. Nos referimos en este caso al nuevo proyecto de lo que pretende ser la nueva constitución cubana. Digo que pretende ser la nueva constitución cubana porque una vez que entremos en materia usted va a poder delimitar y va a poder comprobar que prácticamente se trata más de lo mismo. Para poder examinar el nuevo proyecto de constitución cubana tenemos que apelar a la historia como una de las ciencias de mayor prestigio internacional, porque recoge el sentir de cada uno de los cubanos, recoge el sentir de cada fenómeno dentro de cada sociedad, y sobre este aspecto vamos a valorar cómo surge la constitución cubana. En el año 1976 tiene lugar precisamente la aprobación de la nueva constitución cubana. Ya había un antecedente histórico importante que fue la llamada crisis de octubre, fue la llamada crisis de los misiles y fue el contexto internacional del preludio de la invasión de Playa Girón, donde el comandante en ese momento, Fidel Castro, retoma a través de su palabra el carácter socialista de la revolución cubana. Digo que retoma porque hay varias investigaciones donde ya Fidel perfilaba perfectamente estas ideas, en etapas tan tempranas como el asalto Cuartel Moncada, en etapas tan tempranas como la lucha en la Sierra Maestra. Ya Fidel delineaba el carácter socialista de lo que él llamaba su revolución, pero realmente ante los medios de la opinión pública nacional e internacional, ese grito se escuchó por primera vez precisamente en esa crisis y sobre todo en ese momento cuando se da a conocer el carácter socialista de la revolución cubana como preludio de la invasión de Playa Girón. Con estos dos elementos, en el 14 de febrero del año 1976, sale precisamente en el periódico Gramma este artículo donde llama a todo el pueblo a votar por la constitución socialista. O sea, este tipo de, pudiéramos decir, de proyecto ya enmarcaba lo que era la constitución cubana, que se iba a debatir y se iba a discutir con posterioridad dentro del mismo año 1976, donde dice todos a votar mañana por la nueva constitución socialista. O sea, aquí el pueblo, de acuerdo a todos los acontecimientos que se desarrollaron y se reflejaron en las redes, salió precisamente a votar. Esta constitución cubana del año 1976 tiene algunos elementos importantes que vale la pena destacar y relacionar por la incidencia que tiene en el nuevo proyecto de constitución. En primer lugar, bueno, el Estado de Derecho socialista, el carácter socialista de la revolución cubana, son dos elementos importantes que definen precisamente la estructura de la sociedad, definen el alcance político, económico y social del Estado. Y de ese punto de vista se habla también de las garantías, pero todo enmarcada dentro de lo que se llama la sociedad socialista. Dentro de este aspecto de la sociedad socialista tiene un marcado carácter precisamente esta constitución. Un marcado carácter porque determina, entrelaza, pudiéramos decir, conforma lo que es el Estado de Derecho socialista. Todo lo que tenga que ver con la construcción del socialismo, todo lo que tenga que ver directamente con la lucha de clases, todo lo que tenga que ver con las doctrinas de Marx, Engels y Lenin, precisamente tiene lugar en esta carta. Otro elemento importante que hay que destacar son las reformas constitucionales. En el año 1986 tiene lugar precisamente el periodo de rectificación de errores y tendencias negativas, donde realmente una de las figuras que se llamaba en ese momento, de acuerdo a la opinión pública internacional, el zar de la reforma, que era el señor Humberto Pérez Name, que era a su vez
el director de la Junta Central de Planificación del país, a partir de un grupo de aspectos que fueron introduciendo dentro de la teoría económica y lo fueron llevando a la práctica económica. Realmente en el año 1986, Fidel, en medio de un periodo de rectificación de errores y tendencia negativa a los fenestras, después vamos a ver cómo reaparece a raíz del nuevo proyecto de constitución y comienza a deslindarse la constitución cubana de todos aquellos aspectos que pudieran darle un carácter más democrático, hacia un carácter más anárquico, hacia un carácter más institucional, hacia un carácter más de un Estado socialista con pretensiones de construir realmente el comunismo. En el año 1991 tiene lugar el tratado precisamente de extinción de la Unión Soviética, que se conoce como la declaración oficial de la disolución de la URSS y que marcó el fin de la Guerra Fría. El Tratado de Barlavez, que precisamente este Tratado de Barlavez tiene lugar el 8 de diciembre del año 1991. O sea, con estos antecedentes, en el año 1992 tiene lugar esta nueva reforma constitucional, donde realmente en esta nueva reforma constitucional a la Constitución de 1976, ya habiéndose extinguido la Unión Soviética, habiéndose extinguido el muro de Berlín, habiéndose derrumbado el campo socialista, pues tiene lugar esta reforma constitucional con el único propósito de afianzar más todavía el socialismo en la isla y levantar la bandera del socialismo en el mundo, de acuerdo a las palabras textuales de Fidel. O sea, como ustedes han podido apreciar, en este aspecto, la motivación fundamental que se recoge en el documento está dado precisamente de acuerdo al proceso de rectificación de errores y tendencias negativas y en su punto máximo el debatir del cuarto congreso del partido. Ahora, realmente estos aspectos siguen dándole una continuidad al carácter socialista y a la pretensión de la construcción del socialismo en Cuba, aún cuando ya había prácticamente desaparecido. Otro elemento importante está relacionado con el proyecto Varela. El proyecto Varela, como su nombre lo indica, fue un proyecto dirigido a una mayor apertura democrática en el país. Precisamente el señor Félix Varela, que realmente fue un gran catedrático, académico cubano, fue un gran sacerdote también de la iglesia, de acuerdo a la posición académica de algunos investigadores, incluyendo un gran pensador como José de la Luz y Caballero, llegan a la conclusión de que es el padre de la República Cubana. Fue quien nos enseñó a pensar realmente desde ese punto de vista, desde el punto de vista social, desde el punto de vista humanista, para conformar lo que era la República Cubana o lo que iba a ser o soñarse como la República Cubana. Una república donde el humanismo y la democracia iban a tener un papel preponderante. Vamos a entrar entonces dentro del proyecto Varela. El proyecto Varela precisamente lo que quiere es pasar de las leyes a los derechos y de los derechos a una mayor apertura de la sociedad. Por lo tanto, como fundamentación jurídica, lo que estaba proponiendo era una reforma constitucional. Aunque ya en la Constitución se habían recogido algunos derechos, en este caso lo que trataba era de convertir en una realidad esos derechos, sobre todo los derechos humanos. El proyecto Varela, uno de los aspectos que estaba defendiendo era la libre expresión, la libertad de prensa y la libertad de asociación. También el derecho de los ciudadanos a tener sus propias empresas, a ser propietarios de los medios, propietario de su fábrica, no un copropietario como señalan las tesis fundamentales de las escuelas del marxismo. Y también aquí se resalta que en ese momento los únicos que podían tener empresa en Cuba era el Estado cubano y eran los ciudadanos extranjeros que decidieran invertir en la República de Cuba. Y algo también importante que está relacionado con la amnistía que se proponía para todos los presos políticos y nuevas elecciones con una mayor apertura democrática para poder elegir los candidatos realmente que el pueblo quisiera que los representase en su nación. Estamos hablando ya de candidatos directamente seleccionados a partir de una mayor apertura republicana, una mayor apertura partidista. Tenemos que señalar también que dentro del derecho de los cubanos a formar empresas hay una parte textual
que señala que es un estímulo para dejar atrás la improductividad, la negligencia tan costosa, el desempleo en todas sus formas y la pobreza que va hundiéndose cada vez más con los cubanos al quedar sin opciones o con un salario muy poco o de muy poco valor real. O sea, estos eran los elementos fundamentales del proyecto Varela. Este proyecto Varela fue llevado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Por supuesto, nunca se mencionó que era el proyecto Varela, nunca se mencionó a Osvaldo Payá como su principal líder, como su principal coautor del documento, y realmente lo que trajo como consecuencia fue que se votara precisamente en esa asamblea por el proyecto, se votara en esa asamblea por la idea que estableció Fidel, una idea muy simple pero muy contundente, que es establecer el carácter irrevocable del socialismo. Y llama la atención la forma de la votación. Realmente no se llevó una votación a mano alzada, sino fue individualmente a través de firmas que se fueron reconociendo para llegar a la conclusión después que se había recogido un 92,5% de la firma a favor de ese artículo o de ese principio que introdujo en este caso Fidel dentro de la Constitución cubana, que era el carácter irreversible de la Constitución, y esto tiene lugar ya en el año 2003. El 8 de septiembre, o sea, con este aspecto quedó cerrado toda puertica de democracia, toda apertura democrática en el país quedó viciada y quedó cerrada completamente con esta irrevocabilidad del llamado socialismo duro, del llamado socialismo cubano. En el 8 de septiembre del año 2010, en un almuerzo que sostenía Fidel con el periodista Jeffrey Goldberg, que es el redactor de la revista El Atlántico, a una pregunta sobre la posibilidad de exportar el modelo cubano, Fidel señaló textualmente, de acuerdo a cómo lo resaltó Jeffrey Goldberg, que fue el periodista que le hizo la pregunta. Y él contestó: el modelo cubano ya ni siquiera funciona para nosotros mismos. O sea que, como ustedes han podido ver, con todos estos elementos realmente que se han introducido, evidentemente que se va a tratar más de lo mismo. Hasta aquí estamos hablando de la primera parte de lo que se va a llamar precisamente el análisis del proyecto constitucional de la República de Cuba. Ahora, en el próximo capítulo, en la próxima sección, vamos a entrar ya un poco más a profundidad en el documento, pero son elementos importantes que hay que valorar, porque una Carta Magna no se puede descontextualizar de un proceso histórico y un proceso social tan fuerte como el que hemos llevado los cubanos. Bueno, nosotros hemos llegado a la conclusión de la primera parte. Usted está viendo La Razón con Alfredo, y recuerde siempre que usted podrá estar en bien o en mal, pero siempre encontrará una razón para conversar con Alfredo. Hasta la próxima.